¿Qué tal, Jackie? Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a ti y a tu audiencia. Mira, nosotros llevamos varias semanas haciendo un esfuerzo, como nos instruyó la presidenta Xiomara Castro, por mediar en el conflicto. Y quisiera ser muy preciso. El conflicto comienza, Jackie, entre lo que es la secretaria Natalie Roque y los subsecretarios, a quienes acabas de entrevistar. Fueron ellos quienes en su momento iniciaron, pues, a señalar que habían diferencias entre las partes y que efectivamente ellos estaban protestando por la manera en que interactuaba con la secretaria Roque. En ese sentido fue que nosotros convocamos a un intercambio en la Secretaría de la Presidencia, en la que nos reunimos de manera extensa con la secretaria Roque y con los subsecretarios. Se llegaron a una serie de acuerdos, se pidió precisamente pues que se detuviera lo que ya en ese momento era una campaña que buscaba desprestigiar a la institución y de manera muy focalizada a la secretaria Roque. A partir de ahí, desafortunadamente, se descompuso ese acuerdo y fue que surgió entonces la toma de la institución por parte de algunos sectores que argumentan que han habido una serie de maltratos y que exigen a cambio como condición para liberar a la institución, pues la destitución de la ministra Roque. En ese sentido, yo creo que hay una distorsión de lo que ha venido sucediendo y hay una instrumentalización de lo que es un derecho legítimo a pedir diálogo, a tratar de corregir errores que se pueden haber cometido, a tratar también de resolver, ¿verdad?, dinámicas que pueden no ser las mejores, pero que ahora se convierte de repente en un chantaje, que lo que va es focalizado, como te digo, a exigir no el diálogo, sino que la destitución de la titular, y eso es algo que obviamente pues desde la Presidencia de la República no se acepta. No vamos a ser rehenes de un chantaje, de una toma de una institución que, lejos de estar distraída con este tipo de conflictos internos, debería de estar dedicada a la labor tan importante. Bien, hemos perdido la comunicación con el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor Di María, quien atentamente pues nos cuenta que el problema está entre la ministra y los subsecretarios de la institución. Y asegura que no van a claudicar con las presiones que está haciendo un grupo de empleados de la institución. Mire que el ex subsecretario de Derechos Humanos decía que él había visto el maltrato verbal que hacía supuestamente la titular de Derechos Humanos. Es decir, ministro, que no se va a cambiar a la Secretaría de Derechos Humanos y qué van a hacer si estas medidas por este grupo de personas que usted nos explicaba incrementan. Mira, yo creo que hay que de nuevo insistir en que el canal adecuado para resolver conflictos es el diálogo. Eso ha sido la instrucción de la presidenta. La presidenta nombró en sus posiciones tanto a la ministra Roque como a los viceministros. Y ella lo que espera tanto de la ministra como de los viceministros es que, como partes en un conflicto, todos efectivamente pongan su aporte para alcanzar los acuerdos y que la institución comience a funcionar como es debido. Eso es lo que la presidenta exige, que la institución se dedique a hacer su trabajo y que si hay conflictos se busque resolver, y ojalá se busque resolver, porque además los conflictos son normales, son naturales entre seres humanos, pero se busquen resolver de manera constructiva y no destructiva. Entonces, lo que yo te quiero decir, Jackie, es que en este momento, no solamente en la Secretaría de Derechos Humanos, también lo estamos viendo en la Secretaría de Cultura, Artes y el Patrimonio de los Pueblos, hay tomas en las instituciones por parte, como te digo, de ciertos sectores organizados que argumentan supuestos abusos. Si hay abusos, si hay señalamientos, si hay sospechas de irregularidades, por supuesto que se deben denunciar y que se deben investigar para llegar al fondo. Pero hay canales institucionales para hacer eso. Ahora, eso no justifica la toma de estas instituciones y, como te digo, que se mantenga como rehén, ¿no?, al gobierno
y a la funcionalidad de las instituciones, a cambio, como te digo, no de un diálogo, sino de la exigencia absoluta de la destitución de la persona que ahí nombró a la presidenta. Eso es absurdo, es un enfrentamiento que creo que es destructivo, y lo que te puedo decir es que ya se ha logrado entender que hay personas atrás de estos sectores organizados que lo que buscan es precisamente eso, desestabilizar a la institución, y ojalá justificar la destitución de las titulares para promover el nombramiento de otras personas. Y eso simplemente no funciona así. Nuestros cargos están permanentemente a disposición de la presidenta toma la decisión cuando lo considera oportuno, pero no es cierto que va a tomar decisiones de nombramiento o de destitución en función de un chantaje. Eso no funciona así. Ministro, ya hablando de otro tema, uno de los temas que nos ha llamado muchísimo la atención es ese llamado que está haciendo la empresa privada para un gran diálogo nacional. ¿Qué opina el gobierno de la República sobre este llamado? ¿Van a ustedes también convocar a un llamado al diálogo? Claro, Jackie, nosotros hemos sido también reiterativos en el sentido de que coincidimos en la voluntad del diálogo, en la importancia del intercambio que se tiene que dar de manera cotidiana, permanente, entre un sector privado que es fundamental para la generación de empleos y de prosperidad en el país y el sector gobierno. Hay muchos espacios, Jackie, además, que ya existen precisamente para eso. Hay espacios tripartitos que se conocen así porque hay tres partes involucradas. Estamos por un lado el gobierno, por otro lado el sector empresarial y por otro el sector trabajador, que es ese otro componente, ¿no? La contraparte del sector privado que precisamente permite la creación de riqueza y de prosperidad para la economía hondureña. Entonces, existe el Consejo Económico y Social, ahí estamos sentadas las tres partes. Existe también la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, existe el Consejo Nacional de Inversiones, existe el Consejo Directivo del Régimen de Aportaciones Privadas. En todos esos espacios, ya aquí estamos sentados a la mesa los tres sectores, pero haciendo eco de un llamado que sí viene de la empresa privada, pero también, recordemos, ha sido reiterativo por parte del sector trabajador. Nosotros estamos preparando para convocar a una mesa de diálogo en que nos podamos sentar a ponernos de acuerdo, precisamente lograr consensos a través del diálogo en un tema que a todos nos importa, a todos nos preocupa y a todos nos ocupa. El problema del desempleo, del subempleo en nuestro país no es nuevo, es un problema estructural profundo que viene del modelo de desarrollo por el que se apostó a lo largo de los últimos 40 años al menos. Tenemos que buscar y como digo yo, atrevernos a revisar qué ha funcionado, qué no ha funcionado y cambiar lo que no ha funcionado, porque sería un poco necio, un poco absurdo insistir en seguir haciendo las cosas de la misma manera cuando los resultados son evidentes, cuando hoy en día seguimos teniendo un problema serio de desempleo, principalmente ya que un problema de subempleo. Sí. Quiere decir personas que sí están empleadas, pero que están empleadas en empleos precarios, en empleos mal remunerados, en que no se garantizan derechos, en que no hay estabilidad laboral. Entonces tenemos que crear empleos que sean dignos, empleos que realmente le generen condiciones de prosperidad, de movilidad social a los trabajadores, sí, a cambio de su esfuerzo. Eso no está sucediendo y tenemos que revisar a fondo por qué no está sucediendo y atrevernos a cambiar lo que hay que cambiar. Ministro, me gustaría que se quedara con nosotros escuchando la reacción, como usted lo